Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche ya, ¿verdad? Noche lluviosa. Parece ser que Dios nos quiere bendecir tanto que pues el agua sigue y sigue mientras que nosotros estamos aquí glorificando el nombre del Señor. Quiero decirles que mantengan en sus oraciones las personas que ya se les complica el poder estar aquí los martes. Ustedes ven que en un tiempo pudimos estar un buen grupito. Después se empezó lo que es la asistencia a menorar. Decía yo en estos días que he estado compartiendo la palabra, le daba un consejo a usted, hermano, haga llamadas, llame, preocupémonos por nuestros hermanos. Los pensamientos preconcebidos y la crítica es muy fácil. Escuchen, los pensamientos preconcebidos y la crítica es muy fácil. Dejamos de ver nuestros hermanos y más que a veces preguntarnos, ¿estará bien el hermano? ¿Estará mal? Él es un haragán, a veces la lengua nos gana, los pensamientos, él no quiere venir o no conocemos su condición de vida y pues nuevamente le aconsejo, ayúdeme a hacer esta labor, únase a mí. Si usted tiene algún amigo, algún hermano que dice, yo a este sí le llamo, que es de la congregación, pues láncele llamadas, textos y pues a orar también, a seguir en oración por ellos. Estamos tratando de consolidar la iglesia. Les decía yo y le hacía este ademán, las iglesias suben y bajan. Estamos tratando con la predicación que comenzamos el día domingo, de poder ser claros de lo que es ser un miembro. Y pues esto es con el fin de saber con quiénes contamos y quiénes somos. En este caso, quiénes son los que tienen la identidad de la gran comisión. Quiénes son los que juntamente conmigo o conjuntamente conmigo van a ayudarme a llevar a cabo la visión. Entonces, por eso abro este paréntesis para poder dar ese consejo y aún a mis hermanos que no están y que puedan verme, sea vía internet, vía Facebook o vía YouTube, en el momento que lo miren, les instamos a que asistan a la casa de Dios, vengan. Una de las cosas que yo he comprobado, he mirado, es de que mientras uno más se aleja, ya falte un mes, ya falte 2 meses, más difícil se les hace como regresar, ¿verdad? Y he sabido de personas que dicen, a pesar de que tenemos confianza, nos amamos, nos respetamos, dicen, no, es que me da pena ir a la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo que te da pena ir a la iglesia? Si tú eres de aquí o se supone que eres de aquí, ¿cómo el faltar tú un mes te va a dar pena regresar a la iglesia? Es ahí donde ya vamos a la condición mental. ¿Por qué te da pena regresar a la iglesia? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Etcétera. Pero bueno, nuevamente me quedo con eso, cierro el paréntesis. Llamemos, invitemos, animemos y si es necesario visitemos para levantar a los caídos o a los que están en desánimo. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Ayúdenme. ¿Qué es lo que vemos cada martes? El poder de la justicia. Una clase, la fuerza, el poder de la justicia. ¿De qué se trata, hermanos, esta clase? ¿Qué trata como punto principal? Lo que sucedió al momento de Jesucristo hacer su sacrificio y la transformación que hubo en nosotros desde ese momento. Ok, ¿alguien más quiere añadir al respecto? ¿De qué se trata toda esta clase que es profundísima? En este momento ya muchos dicen, no es tan profunda, ya es mi segunda vez ya. Pero es profunda esta clase. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más trata? Yo creo que abarca, como dices tú, trata profundamente lo que viene a ser el tema de la salvación. Porque todos sabemos que recibimos a Cristo Jesús y que somos salvos, pero tal vez no muchos de nosotros sabemos lo que es Los incidentes, la justificación, todo lo que sobrevino en el momento de nosotros aceptar a Cristo o reconocerlo como nuestro Salvador y qué pasó por medio de su sacrificio.
Hermanos, yo no es de que, bueno, sí soy insistente, pero no quiero ser enfadoso. Sí soy insistente en esto. ¿Cuánto desearía que usted, al ir a una iglesia, pregunte? No tenga pena. Me da risa porque sé que va a meter en problemas a mucha gente cristiana. Y con esto, cuando digo me da risa, no digo me da risa en el sentido de burla, sino que yo le invito a que usted vaya y pruebe con sinceridad, con respeto y honestidad, y le diga a algún líder, por ejemplo, de una iglesia, ¿qué es regeneración, hermano? ¿Qué es propiciación? Entonces, la Biblia habla, hermanos, la Biblia habla, no recuerdo si es en el libro de los Salmos, dice que los cimientos de la tierra se han conmovido. ¿Han oído esas palabras? Los cimientos o simientes de la tierra se han conmovido. Las bases. Ahora, si hablamos los cimientos o la simiente de la tierra se ha conmovido, si vamos afuera, yo puedo decir amén, palabra de Dios, amén. Yo secundo lo que tú dices. ¿Por qué? Porque si vamos afuera a lo que es los tribunales, la Suprema Corte de Justicia en diferentes países, esos que son los cimientos de la tierra, donde se dicen los derechos humanos, etcétera, todo eso se ha conmovido. Toda nación tiene una carta magna. ¿Qué es la carta magna? Toda nación tiene esa carta magna que es la constitución donde se va a regir dicho país. Sin embargo, han pasado cientos de años para algunas naciones. Sin embargo, muchas cosas han cambiado, y no para bien, sino para mal. Y en nuestro caso, que estamos en esta nación, como potencia mundial, como nación tecnológica, como una primer nación en el mundo hasta este momento, con todo y eso, la inteligencia del hombre no ha podido mantener los simientes fortalecidos, los simientes intactos, de tal manera que toda la Constitución, así como empezó, siga, sino que por causa de la falta de conocimiento bíblico, o aún conociéndolo, pero por rebeldía, los cimientos de la tierra se conmueven. El hombre puede irse con otro hombre, la mujer con otra mujer, la muchachita embarazada puede abortar, la marihuana la puede fumar, ¿cómo se dice? Diputados, senadores, presidentes hacen lo que sea, etcétera, etcétera. En la iglesia, ¿cuál es nuestra carta magna? La palabra de Dios. Y con todo y eso, los cimientos, ya no voy a decir de la tierra, los cimientos de la iglesia son conmovidos. ¿Por qué? Porque quizá los 12 apóstoles nos cimentaron muy bien. Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia. Pedro, sobre esta roca los edificaré a ustedes que son la iglesia. Sin embargo, ellos predicaron muy bien, excelente, y la verdad, a tal grado que a todos les dieron cuello, excepto a Juan, que murió ya en su vejez, pero con todo eso sufrió. Usted va a la historia y el sufrimiento de que lo bañaron con aceite caliente, y después lea la historia de Juan. Entonces, ahora, nosotros tenemos que poner atención a esto. Cuando yo lo mando, no es de que lo mande como Alá, cuando yo le pido, lo invito, mejor dicho, que vaya y pregunte a ver quién sabe este tipo de principios o fundamentos, es para que se dé cuenta que aún los cimientos de la iglesia se están conmoviendo, tambalean. Aún el escritor, no recuerdo si es Isaías, dice que la tierra tambalea como un borracho. Como un borracho. Entonces, hablando de
muchas cosas. Ahorita no vamos a entrar en eso. Pero bueno, nosotros tambaleamos también como borrachos en el conocimiento bíblico. ¿Qué regeneración? ¿Qué justicia de Dios? Y otro es. Pero ese no es el caso. Ya algunos aquí de ustedes, ya es la segunda clase que se les da. Entonces estamos apretando tornillos para poder testificar, dar testimonio. ¿Qué es esto? ¿Qué? Regeneración, justificación, etcétera, etcétera. Porque no creo yo, disculpe con esto, no creo yo que los apóstoles estuvieran jugando y que solamente estuvieran dando clases o predicando. Si quieren, apréndenlo. Timoteo, ahí, un teléfono. Timoteo, si quieres, aprende cómo conducir la iglesia, si quieres. Yo nomás te escribo esta carta. No, hay que grabar. ¿Qué se hace en esta situación? La Biblia dice. ¿Qué se hace en esta otra situación? La Biblia dice. Y ahí tenemos a un Timoteo a tal grado que le dice, tú eres un jovencito que está llevando a cabo una fe, ¿no? Y una fe no fingida es vivir la palabra, conocer la palabra. Y como ustedes ya saben, ya puedo empezar un examen oral ahorita, ¿verdad? En este momento a preguntarle, hermano, hermana, ¿ya están listos? ¿O les doy para la siguiente semana? Vamos a usar la misericordia. Estamos viendo, queridos hermanos, la importancia de conocer la seguridad que tenemos en Cristo. Pregunta, sea honesto y sincero delante de Dios. No me conteste así, right away, no, piénselo. Hermano, según su comportamiento, sus actitudes, según su vocabulario, su forma de pensar, su forma de conducirse en la vida, según todo eso, y puede sumar todo lo que usted quiera respecto al comportamiento moral, espiritual, físico del ser humano. Usted que está aquí, ¿tiene la seguridad de ser nacido de nuevo? Piénselo. Y piénselo muy bien. ¿Tiene la seguridad de ser nacido de nuevo a tal grado que su conciencia no lo vaya a traicionar el día del arrebatamiento? ¿Se entiende esa parte? A tal grado que su conciencia le traicione de que yo me conduzco como yo quiero en la vida, mi conciencia no me reprende, entonces estoy como bien. Pero la palabra de Dios nos lleva a que todo hombre, mujer, niño, nacido de nuevo, se conocerá por sus frutos, por sus frutos. Entonces, esto, fíjense qué giro tomó la clase, ¿verdad? Ya de empezar así de lleno. Ahora va la confrontación, o sea, estamos siendo confrontados. ¿Tienes la seguridad de que si esta noche mueres o morimos, nos vamos con Cristo? Hay un pastor muy tajante, y con esto ya entramos. Dice, yo amo tanto a la juventud que me invitaron a una asamblea, o le invitaron a una asamblea internacional, y creo que era una asamblea a nivel mundial, como la que hace la Iglesia del Nazareno, internacional, y dijo él estas primeras palabras, que por amor a ustedes, perdón, era de jóvenes, específicamente de jóvenes, por amor a ustedes les voy a decir esto. Y comenzó diciendo, antes de comenzar mi predicación, quiero decirles que muchos de los que están aquí se van a ir al infierno. ¿Qué le parecería a usted si yo comienzo un mensaje así? ¿Cómo se sentiría? ¿Llegó el invitado o el pastor de usted? Hermano, Dios les bendiga. Hay en mi corazón el quererle compartir una palabra en cuestión a la seguridad de la salvación. Pero en cuestión a eso quiero decirle
que lamentablemente, muchos de ustedes se van a ir al infierno. Así comenzó este pastor. Teniendo en claro de que la juventud, en su caso, de que la juventud hoy en día no está comprometida con Dios. Yo sé, hay ovejas y hay cabritos. Es por eso que él usó esta palabra tajante. Porque sabemos y tenemos bien en claro que no todos los que están dentro de una iglesia van a ser ¿qué? Salvos. Por eso este hombre de Dios entró así y vive todavía, ¿eh? Y mucha gente lo sigue, lo aman. ¿Por qué? Porque les dice sus verdades. Así les dijo. Así es que, bueno, espero que ese servicio haya servido para que ellos reflexionen y pues tomen seriedad en lo que es la vida cristiana. Bueno, comenzamos. Estábamos hablando la vez pasada acerca de esos textos medio controversiales que se han interpretado en cuestión a condicionar la salvación. Estuvimos viendo, por tanto, es necesario que con diligencia y que pues guardemos la salvación. Estuvimos viendo otro texto por acá que decía Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Estuvimos viendo a aquel hombre que se metió con la mamá, o con la madrastra, mejor dicho, en 1 Corintios 5:1 al 5. Estuvimos viendo allí algunos textos. El otro texto que fue acerca, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron, ya explicamos esa parte también, definiendo cada palabra. Gustaron del don celestial, lo explicamos. Fueron hechos partícipes del Espíritu, lo predicamos. Gustaron de la buena palabra de Dios también. Hoy vamos a entrar en otro texto, el cual nos lo han dicho, el cual nos lo han predicado, que pues este texto significa que la salvación se pierde. ¿Cuál es, hermano Leo? Hebreos 10, del 26 al 31. Hebreos 10, del 26 al 31. Y lo leo, escuche usted. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuán inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano Leo, ¿ya miró que sí nos estamos refiriendo a que cuando uno peca, uno se va a ir al infierno y pierde su salvación? Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano Leo, léame la primera parte del texto que dice: porque si pecaremos voluntariamente. Allí está, hermano. Allí está. No me puede decir usted, hermano Leo, que una vez yo pecando, yo puedo ser salvo o seguir siendo salvo. Porque el texto aquí me dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí está, hermano. Entonces, ahora vamos a empezar a desglosar, a desmenuzar el texto para poder entender
en qué o a qué se refiere. Para comprensión del pasaje es necesario establecer a quiénes se dirige la palabra del autor. Sin lugar a duda, se reitera el mensaje a los creyentes como el caso del capítulo 6. En esta oportunidad se presenta el mismo mensaje con diferentes connotaciones en un lenguaje hipotético. ¿Se acuerdan lo que les dije en el otro texto que estábamos leyendo? Supuestos negados o hipótesis. Ok. Ahora escuche. Dice aquí, porque si pecaremos voluntariamente, hermano Leo, ¿qué es el pecado voluntario al que se refiere allí? Porque a mí me predicaron que si yo me voy, soy cristiano, nacido de nuevo, yo peco voluntariamente, perdí mi salvación. Porque eso es lo que dice el texto, hermano. Bueno, en primer lugar, ahí le va la primer chispa, la primer iluminación. En primer lugar, le está hablando ¿a quién? A judíos, y no nos está hablando a nosotros. Pero espérese, tranquilo. Vamos a desarrollar esto. El pecado voluntario. El pecado voluntario. El pecado voluntario que menciona el escritor está relacionado a volver a los ritos de la ley. ¿A quién se le escribió? ¿Quién escribió? Un hebreo a otros hebreos. Esos hebreos eran de la ley. Sin embargo, ahora, esta carta a los hebreos, la cual muchos exégetas estudiosos, y usted mira cómo está escrita, dice, este es Pablo. No dice quién escribió, pero muchos asumen por el tipo de escritura que es Pablo. Así es que si usted conoce un poquito el pensamiento de Pablo, cómo escribe, su inspiración, cómo él relata las cartas, dirá, esto me huele a que fue Pablo, aunque no dice quién fue el autor. Entonces, ok, ya tenemos judíos convertidos. Perfecto. ¿Pero qué hacían estos judíos antes? Eran judíos que servían a la ley. Ellos sacrificaban corderos, ellos traían ofrendas, ellos se sometían, etcétera, etcétera. Perfecto. El pecado voluntario que menciona el escritor está relacionado a volver a los ritos de la ley, sacrificando corderos en forma voluntaria después de haber tenido conocimiento a través de la palabra del verdadero cordero que ya fue inmolado una vez y para siempre. Ay, hermanos. Volver a estos sacrificios significa no haber tenido revelación e iluminación de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Desde ese momento, hablando ya de los estudios, la revelación y la iluminación. Volver a estos sacrificios significa no haber tenido revelación e iluminación del Cristo como el único cordero acepto ante Dios, como el sacrificio eterno y absoluto. El que escribe afirma que el que haga tal acción, vamos a decir, si fue Pablo, vamos a usar el ejemplo, aunque no lo dice. Pablo escribe, el que haga esto, ¿qué? ¿El que haga qué? ¿De qué estamos hablando? Sacrificio. Sacrificio. El que haga esto, ¿qué es lo que va a pasar? El volver a los sacrificios de corderos según los rituales de la ley es mero profesante nominal que estuvo infiltrado en la iglesia, escuche, y que por tal acción pone por inmunda la sangre del pacto eterno y pisotearía así al Hijo de Dios, haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Vamos a decir, esto es fuerte, fuerte y fuertísimo, y ahorita vamos a usar un ejemplo paralelo que, a pesar de que no estamos viviendo en la ley, en este tiempo se está actuando como que si estuviésemos. Tenemos a este pueblo que sacrificaba becerros, ovejas, etc. Y se sentían bien, porque eso decía la ley.
presenta tu sacrificio, límpiate, lávate, etc. Sin embargo, esta gente, recuerden, hay diferentes cartas. Esta carta es ¿a quién? A los hebreos. Es la carta a los hebreos. Por ende, no estoy diciendo es la carta a los judíos, no, es a los hebreos que ya son ¿qué? Convertidos. Es la carta a los hebreos convertidos. Porque no es que son hebreos. Sí, pero ¿qué clase de hebreos? ¿Convertidos a Jesús o son hebreos judíos que siguen con la ley? Hebreos que siguen a Moisés, por decir así. No, son hebreos que están siguiendo ahora a Cristo. En este caso, son parte de la iglesia de Jesucristo. Porque se supone que nacieron de nuevo. Sin embargo, hay allí un grupito de hebreos que se están volviendo a los sacrificios. Es ahí donde este hombre, el escritor, el cual no tenemos el nombre, comienza a escribir y les dice, chicos, no hagan eso. Porque si bien ustedes antes sacrificaban cordero, oveja, etcétera, sacrificaban, entonces ahora que ustedes ya recibieron a Cristo, los que lo recibieron, ya no hagan más eso, porque están poniendo en afrenta al Espíritu de gracia. O sea, que de nada sirve el sacrificio de Cristo si ustedes siguen viviendo una vida mezclada. Ustedes no son ni de allá ni de acá, ni gracia ni ley. Ustedes están viviendo un batido, un licuado. Quieren vivir en los dos lados y así no se puede. Y eso es lo que está padeciendo la iglesia de Cristo hoy. Quiere vivir aquí en santidad mientras estoy en la iglesia, pero un poquito acá de jangueo, de libertinaje, mientras estoy fuera de la iglesia. Hermano Walter. ¿Se sabe si ellos cometían o hacían esos actos voluntariamente o por ignorancia? Si se sabe si esta gente cometía esos actos voluntariamente, o sea, sabiendo lo que hacían, el hecho de pisotear la sangre de Cristo y todo eso, o lo hacían ignorantemente. Bueno, parece ser aquí, según el escritor, que había cierta ignorancia, pero, aquí va la otra cosa. Por eso el escritor les lanza y les escribe para que se den cuenta y recuerden lo que decía la palabra, que un día llegaría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Isaías profetizó de él. Usted se va desde el Génesis y viene pues la profecía de que un día un hombre nacería, el cual daría la vida, el cual moriría, etcétera, etcétera, en la cruz resucitaría. Esta gente se dio cuenta de ello. Sin embargo, ahora para contestar y ser un poco más claro a tu pregunta, parece ser que los que estaban haciendo estas cosas no eran nacidos de nuevo. Porque cuando uno viene a Cristo hay una transformación y también hay una revelación e iluminación. Entonces, en la iluminación pues viene tu conocimiento, tu entendimiento de que si Cristo ya pagó, que fue el Cordero, el último de los corderos, una vez y para siempre, ya no es necesario que lo hagan otra vez. Ahora, una vez haciéndolo, esto se pone grueso. No es cualquier tontería. No te quieras burlar de Cristo. Una vez haciendo, ¿qué? Ay, ya estoy aquí. Ay, sí, Cristo. Y te vas para acá a sacrificar cordero muy seriamente, porque ¿quién podría sacrificar cordero jugando? No. Porque esos corderos eran algo serio. Había sacerdotes, o sea, que seguían ellos con esa seriedad. Estaban allá, pero estaban aquí. Oh, Señor, aquí está el cordero. Eso hacía o significaba un pisotear la sangre de Cristo. En otras palabras, de nada sirve el sacrificio de Cristo si tú sigues haciendo esto. Déjame desarrollar un poquito más y van a entender. Escuchen. Pastor,
Dígame. Una pregunta. Pero aquí estamos hablando del Nuevo Testamento, en Hebreos. Se supone que en ese entonces ellos ya vivían por gracia. No es que no sean nacidos de nuevo. Vamos a partir desde cuándo se manifiesta la gracia. Ok, ¿recuerdan? Cristo, a pesar de que Él era aquel hombre que manifestaba la gracia, Él vivió en el tiempo de la... ¿Quiénes lo crucificaron? La ley. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Se acuerdan cómo nos presenta Hollywood? O sea, era el tiempo de la ley. Cristo, lo que pasa es que Él manifestó gracia. ¿Por qué creen? Por poner un ejemplo, Gilberto. ¿Por qué creen que era válido que le trajeran a aquella mujer al maestro para apedrearla? Porque ellos sabían que tenían el haz debajo de la manga, pero no sabían que Jesucristo era el que había hecho el haz. Era el creador del haz. Porque, maestro, ¿qué dice Moisés al respecto de cuando a una mujer se la encuentran por ahí con otro, con whatever? ¿Qué dice? Bueno, la ley dice que pues hay que darle jaque mate a piedra. Entonces, ¿apruebas esto? Bueno, pues eso es lo que dice la ley. Solamente yo os digo, el que esté limpio o libre de pecado, papacito, mi hijita, mi hermano, mi sacerdote, si tú estás limpito, pues jálale al gatillo, tira tu primer piedrita. Yo aquí estoy dibujando. ¿Se acuerdan? Que la palabra de Dios dice que Él con su dedo haciendo, no sé, nadie sabe qué hizo. Entonces, ese tiempo, Gilberto, estaban viviendo en la ley. Pablo, los que escribieron la carta, etcétera, manifestaron todo. Pablo caminó en la ley. Y la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses, etcétera, a partir de ahí, pues viene la división. O sea, te estoy diciendo que en ese tiempo todavía se vivía ley. Cuando ya Cristo muere para acá, ya es gracia. Pero con todo y eso, mucha gente siguió viviendo en ley, a pesar de que ya se había manifestado la gracia porque Cristo ya había muerto en la cruz del Calvario, ya había resucitado, pero con todo y eso, la gente siguió con lo suyo. Después viene esta carta, chicos, ya Cristo murió, ya resucitó, ya no necesitamos más corderos. ¿Por qué lo siguen haciendo? ¿Entiendes? ¿Te quedó más o menos claro? La carta a los hebreos se le escribió a los hebreos. Entonces tú estás diciendo, pero en ese tiempo estaba ¿qué? La gracia. No, o sea, porque estamos en el Nuevo Testamento en Sí. Hebreos.